Amén, hermanos. Con un gusto tremendo, una vez más, para compartir la palabra de nuestro Dios en esta preciosa tarde con cada uno de ustedes. Y hermanos, en verdad es una bendición muy especial poder llegar a esta hora de compartir lo que Dios ha dado para cada uno de nosotros, y que Dios los siga bendiciendo en su hogar, en donde cada uno de ustedes esté, donde nos escuchen. Que la gloria de Dios sea en sus vidas y sus más grandes y ricas bendiciones. Vamos a orar para comenzar con la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo que nos permites poder acercarnos a tu trono de gracia. Pedimos tu bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas, los niños, los jóvenes, los bebés, los niños de brazo, aquellos, Señor, que todavía no entienden qué está pasando alrededor de nosotros, por qué no nos reunimos como iglesia en el templo. Pedimos, Padre, fortaleza, sabiduría, dirección a los padres, cuando a veces hay preguntas que no podemos contestar. Que tu Santo Espíritu esté animando, fortaleciendo cada vida y cada corazón. Por favor, pedimos, nos ayudes a todos. Bendice tu palabra, Señor, una vez más, para gloria tuya. Oramos en Cristo, su Hijo amado. Amén. Amén, hermanos. Abran su Biblia conmigo allá en el libro de Mateo, capítulo número 26, y el versículo número 36 hasta el versículo 46. Mateo, capítulo 26, versículo 36 hasta el 46. Vamos a leer estos 10 versículos, hermanos. Abran su Biblia conmigo y vamos a leerlos, por favor. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si puedes, pase de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hermanos, esta es, podríamos decir, la última oración pública que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo aquí en el tiempo de su ministerio terrenal. Esta misma oración la conocemos, que está en el libro de Juan, capítulo 17. Y ya sabemos que esta oración está hecha, como dice aquí, en el huerto del Getsemaní. Ya sabemos que este huerto se conoce como, el huerto del Getsemaní se conoce como el lugar de el monte de los olivos. Se conoce así, es como el monte del aceite de los olivos, o prensa para exprimir las frutas de olivo, y de ahí extraer el aceite. Entonces se conoce como el huerto del Getsemaní, o el huerto de los olivos, o donde exprimían el aceite de los olivos.
Entendemos, hermanos, que aquí también, en esta lectura que hemos tenido, el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos. Están en el lugar donde ellos han cenado. Jesús anuncia que Pedro específicamente usa el nombre de Pedro en particular y le dice que lo va a abandonar, que lo va a negar o a traicionar. Y no solamente hace referencia en el caso de Pedro, también dice que todos los discípulos van a hacerlo. Quiero que usted note, hermanos, que mientras está en el lugar del aposento donde han tomado la Santa Cena, Él les está diciendo el futuro de esas horas, de lo que los apóstoles van a hacer. Ellos no están tan conscientes en realidad, ellos no están viendo lo que el Maestro está mirando. Dice que todos le van a negar. Ahora, algo aquí, hermanos, que personalmente me llama mucho la atención. Jesús no tiene ningún prejuicio o problema con sus discípulos, algo así como amargura o resentimiento o algún reproche, bueno, ni siquiera una actitud de desánimo o en contra de sus discípulos, sabiendo, hermanos, que poquito más tarde ellos le van a dejar solo. Usted y yo podemos notar en la lectura que no tiene el menor problema cuando le van a dejar solo. Podemos comenzar mirando en las 3 veces que fue a orar. Las 3 veces dice la Escritura que los encontró dormidos, pero no le recriminó, hermano, de una manera negativa, ni siquiera enérgica, ¿verdad? Reprochando su falta de estar en oración. Sencillamente Él les dice: ¿no habéis podido velar conmigo? Y hermano, podemos ver la paz que el Maestro tiene a pesar de lo que Él sabe que va a venir más adelante. Ahora, la verdad, hermanos, que estas 3 veces que Él ora, es cierto con sus discípulos, pero sus discípulos no oran con Él. Dice la Escritura que caminó a una distancia considerable, separándose de ellos, y estuvo orando solo. Su alma estaba muy profundamente angustiado. Él sabía perfectamente, hermano, como ya dijimos, primeramente la actitud de sus discípulos, que lo iban a dejar solo. Él sabía lo que iba a venir al futuro, pero él, hermano, estaba manteniéndose en relación con su Padre Celestial. De otra forma, podríamos decir que estaba fortaleciéndose en una relación con Dios directa, íntima. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos quedado solos, tal vez de la familia, tal vez de los hermanos, tal vez de un amigo, tal vez de un compañero que prometieron apoyarnos, estar con nosotros, pero la verdad es que ni siquiera han orado por nosotros, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros nos desanimamos por esa actitud? ¿Verdad? Allí andamos reclamando, allí andamos todos amargados, reprochando. Cuando más te necesitaba, tú no estabas conmigo. Mira, hermanos, tenemos que aprender de nuestro Maestro. A pesar de que tiene casi los 2000 años que Él se fue, seguirá dándonos lecciones de profunda reflexión, de profunda motivación. Hermano, cuando vienen los problemas, cuando estamos dentro de los problemas, se va a ver la calidad verdaderamente de cristiano o siervo de Dios, obrero, quien seamos. Se va a ver verdaderamente esa calidez, esa firmeza, ese carácter para seguir avanzando. En realidad, hermanos, Jesús fue a orar 3 veces. Él sabía el dolor
que iba a sentir, hablando de los golpes físicamente que le iban a dar. Él sabía eso. La Escritura dice que desde antes de la fundación del mundo, Él es el Cordero inmolado. Él sabía, y yo me pregunto, hermano, ¿en verdad por eso fue a orar al Padre? Que cambiara el Padre el plan de la salvación, que buscara otro plan, o era una actitud así como diciendo, ¿en verdad no quiero ir? ¿Verdad que no, hermanos? Yo quiero que entendamos algo aquí. Dice en el versículo número 46, hermano, cuando Él está orando, dice, levantaos, vamos de aquí. ¿Qué pasó? Pues Él ya había orado. Pero mire, Él está esperando algo más grande, hermano, para glorificar a Dios. Como dije, el tiempo que Él está tomando de orar, en verdad es porque va a ser muy golpeado. En verdad va a ser por el asunto de ser crucificado en la cruz. Es lo que lo mantiene preocupado. ¿Qué está pasando aquí? Quiero que notemos algo interesante. Capítulo 27, hermanos, allí mismo de Mateo 27, el verso 47. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el maestro? Ahora ya está en la cruz, por supuesto, ya pasó la oración, ya está en la cruz. ¿Qué pasó, hermanos? Ya estando en la cruz. Si pueden leer conmigo el versículo capítulo 27, verso 46, dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama. Dice, al oírlo, a Elías llama. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, vea conmigo el verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, ¿qué decía, hermanos? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Bueno, se dice que está hablando en otro idioma, no en español, ¿verdad? Está escrito en español, está traducido en español, pero ¿qué idioma estaba usando? En realidad estaba hablando hebreo y arameo. Usó dos idiomas diferentes para referirse al Padre. Y para nosotros, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Retomando el punto de la oración allá en el huerto, hermanos, Él estaba consciente, dijimos desde antes de la fundación del mundo, que eso iba a pasar. Entonces, Él va a orar a su Padre, a buscar una relación íntima y personal, preparándose para lo que le esperaba. ¿A qué momento? Al momento de ser golpeado, al momento de ser crucificado y estar allí en la cruz. Ahora, ya sabemos, hermano, que es crucificado alrededor de la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde, y ya sabemos que están ocurriendo varios eventos en el momento que está crucificado. Pero quiero que usted note, hermano, que las últimas palabras que Él está mencionando a su Padre son palabras, hermano, de que el Padre ha volteado su rostro. En otras palabras, lo ha dejado solo. Está solo. ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, es la expresión más grande de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la expresión más desgarradora. Es la expresión más triste. Es la expresión más desoladora que ningún ser humano, hermano, ha pronunciado más que Él. ¿Por qué
qué me has desamparado? Ahora, la pregunta que nosotros tendríamos, ¿por qué el Padre lo ha desamparado? Es que estaba llevando el pecado de todos nosotros. Ahora, en realidad, hermano, volviendo a la pregunta, ¿por qué fue a orar 3 veces? ¿Por qué estuvo allí sufriendo? ¿Por qué fue golpeado? ¿Por qué fue hasta la cruz? ¿Cuál es el punto más grande de todo este evento, hermano, alrededor de la oración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Si usted y yo analizamos con mucho cuidado, Él fue a orar, hermano, para hacer exactamente la voluntad de su Padre y de nuestro Padre Celestial. Todo el sufrimiento, todo lo de la cruz, eso lo sabía, hermano, en la eternidad atrás. Él eso ya lo sabía. Pero Él fue a orar diciendo las 3 veces, Padre, ¿tienes otra forma? Y yo sé, hermano, como Dios amoroso y omnisapiente, ¿lo pudo haber hecho? Sí. Pero Él fue a orar para hacer la voluntad de Dios. Hermano, una pregunta. ¿Usted y yo estamos orando lo suficiente para hacer la voluntad de Dios en tiempos difíciles? ¿O en tiempos buenos? En tiempos agradables, en tiempos de abundancia, en tiempos de comodidad, en tiempos cuando hay dinero, cuando todo es cómodo, sustancioso, abundante. Hermano, entonces vamos a dar gracias. ¿No será que a veces somos mal agradecidos y a veces hipócritas? Pero ¿qué, hermano, cuando vienen tiempos difíciles? ¿Qué cuando tal vez nuestra vida está en riesgo? Tal vez la familia, tal vez nuestro ministerio, tal vez la nación o el Estado, hermano, está en peligro. ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo? ¿Haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos buscando el rostro de Dios lo suficiente, hermano, para hacer su bendita voluntad, aunque sea en contra de nuestros planes, sentimientos? Quiero que piense un poquito en eso. Nosotros, usted y yo, hermano, tenemos que buscar a Dios para ser fortalecidos haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Acompáñenme, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 4, el verso 14 al 16. El escritor de Hebreos está escribiendo esta carta, pues la palabra lo dice, ¿verdad? A los hebreos. No tenemos nada que decir, nada que añadir. Pero dice el capítulo 4, el verso 14, hermanos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, tenemos que ir al trono de la gracia para hallar gracia, hermano, en tiempos difíciles, en tiempos de lo cual nosotros en nuestra carne y en nuestros sentimientos y en nuestros planes no podemos vivir. Mire, retomando la oración, cuando el Señor estaba allá en el huerto, se dio cuenta que sus discípulos, hermano, estaban caminando en la carne. Se dio cuenta de Pedro, se dio cuenta de cada uno de ellos, que estaban actuando y tratando de servirle en la carne. Muchas veces usted y yo lo hemos hecho, repetidas veces, presumiendo al hermano, a la familia, que estamos haciendo. La verdad es que a veces estamos mintiendo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Tenemos que ir a su trono de gracia para ser fortalecidos. Vaya conmigo allá al libro de Efesios, capítulo número 6, el verso 10. Es la única fuente, hermano, a donde usted y yo tenemos acceso para ser fuertes. Efesios capítulo 6, el verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es la única fuente de poder
para poder avanzar en nuestra vida. Todos los hombres y mujeres del presente y del pasado, si quieren mantenerse en una buena nivel espiritual, en una buena relación con Dios, tenemos que estar conectados constantemente en oración y en su palabra. Ve conmigo hasta, por favor, al libro de Salmos, capítulo número 3. Ya estamos acostumbrados a decir capítulos, pero es Salmo número 3. Por favor, hermanos, Salmo número 3. ¿Qué dice el salmista? Mire, él entendió esto y por eso él era lo que era, ¿verdad? Todos nosotros tenemos diciendo, wow, cuán grandes hombres. Bueno, sí eran grandes, pero en realidad no eran grandes. Eran más grandes, hermanos. Es más grande el Dios a quien ellos servían, a quien ellos creían, de quien ellos dependían, ¿verdad? Ningún hombre hay grande más que Dios. Dice Salmo 3, versículo 3: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta. ¿Qué, hermanos? Mi cabeza, mi escudo. ¿A qué voy a orar? Para ser fortalecido, porque he entendido que es la única fuente de fortaleza. Mira, hermano, hablando de este salmo, dice que es un salmo de David. Pero David, hermano, era un hombre, hermano, que dependía 24/7 de la oración, de la comunicación con Dios. Una prueba, un ejemplo. Vaya conmigo a primero de Samuel, primer libro de Samuel, si me hace favor, capítulo 17, verso 37. Primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 37, si me hace favor. 17, capítulo 17 de primero de Samuel, el versículo 37. Mire, quiero que note, hermano, aquí David no ora. En realidad, créame, usted puede analizar el pasaje y David no ora, pero él mantiene una relación con Dios íntima, constante, 24/7. Dice el verso 37. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve. ¿Qué, hermanos? ¿Cuál es la palabra? Jehová esté contigo. Entonces, hermano, la pregunta es: ¿por qué voy a orar? Pues porque Él es la única fuente de poder, para que Él esté conmigo. Hermano, yo no voy a orar para que se nos quite el problema. Más bien, vamos a orar que en medio del problema yo esté en completa paz, en una relación íntima con Dios, sabiendo que estoy haciendo su bendita voluntad. ¿Cuántas veces decimos: oh Señor, quítame este problema, ya es grande, ya llevo muchos años, no puedo más? Hermano, ¿no será que a usted y a mí nos hace falta aprender más de eso? ¿No será que Dios tiene una lección interesante para que usted y yo crezcamos? Mire, sin embargo, Saúl, ¿verdad? Ya entendemos que es un hombre desobediente a Dios, no conoce a Dios, no conoce el poder de Dios, no conoce la gracia de Dios. Pero él le dice, ¿qué le dijo, hermano? Cuando fue, ¿verdad?, David hacia Goliat, ¿qué le dijo? Jehová esté contigo. Jehová esté contigo. ¿Qué pasó, hermano? Versículo 44 en adelante. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David, mire, al filisteo: tú vienes a mí. ¿Está usted notando eso? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo, hermano, a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira, hermano,
le dice en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué tiene tanto esta confianza, hermano? Porque mantiene una relación con Dios 24/7. Y usted sabe los problemas en el cual ha vivido David. Hermano, que Dios nos ayude. Yo quisiera hacerle una última pregunta. ¿Usted y yo estamos dispuestos de todo corazón y con toda humildad a ir a Dios con un corazón quebrantado y decir: Dios, parece que ya no soy sensible a tu palabra, ya no soy sensible a los problemas de la vida, ya no soy sensible al dolor de mi familia, necesito que trabajes en mi corazón, se ha endurecido. Señor, tiene días que no he meditado verdaderamente en tu palabra y hace falta que quebrantes este corazón duro. Ayúdame, Señor. Dame un corazón tierno que aprenda y disfrute una relación entre tú y yo que tanto me hace falta. Decida, hermano, decida hoy, antes de que sea tarde y los problemas crezcan más y más nos alejemos de Dios. Le invito a orar. Oremos. Padre, perdónanos, porque muchas veces hemos buscado consuelo y fortaleza en hombros de humanos. Buscamos consuelo en lugares vacíos, con personas que no nos pueden ni saben ayudarnos. Perdónanos cuando vagamos en nuestras propias ideas y buscamos dirección y consuelo en nuestro propio esfuerzo y en nuestras propias sabidurías. Señor, cuando somos tan débiles, tan vulnerables en todo el sentido de la palabra, danos de tu gracia a depender de ti 24/7. Ayúdanos a disfrutar tu precioso rostro, a saber que la fuente inagotable de fortaleza y de bendición serás tú por la eternidad. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Te damos gracias por esta preciosa tarde, por poner tu palabra en Cristo, su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén.